La tarde en Sevilla se había vuelto inesperadamente oscura. El cielo, que por la mañana había mostrado un azul limpio, ahora estaba cubierto por nubes densas y bajas, tan cargadas que parecían aplastar la ciudad. El aire olía a tierra húmeda y a hojas mojadas, y el silencio previo a la tormenta era roto solo por el murmullo lejano de un trueno. Marcos apretó el paso por la acera, con la esperanza de llegar a tiempo al autobús que lo llevaría a casa. Sin embargo, apenas dobló la esquina, sintió la primera ráfaga de viento frío que le erizó la piel. Fue cuestión de segundos, el cielo se abrió y comenzó a caer una lluvia feroz, gruesa, de esas que golpean el suelo con fuerza y forman riachuelos que se escurren hacia las alcantarillas. Marcos no llevaba paraguas. Se cubrió como pudo con la capucha de su sudadera, pero pronto las gotas le calaron hasta los hombros. En la calle, la gente buscaba desesperada refugio bajo marquesinas y portales. El ruido del agua sobre el asfalto y el constante golpeteo sobre su capucha lo envolvían todo, haciendo que cualquier otro sonido quedara distante. Llegó a la parada justo a tiempo para ver cómo el autobús que necesitaba se alejaba, sus luces traseras perdiéndose entre el agua que distorsionaba las formas. Se quedó inmóvil, sintiendo como el agua le corría por la frente y le empapaba las pestañas. No había otro servicio hasta dentro de una hora, y quedarse allí, bajo aquel chaparrón, no parecía una opción soportable. Miró alrededor, evaluando sus posibilidades. Las cafeterías cercanas ya estaban cerradas, las persianas bajadas y las sillas apiladas en el interior. El viento empujaba el agua en todas direcciones, de manera que incluso bajo algún alero uno terminaba mojado. Fue entonces cuando, entre las cortinas de lluvia, vio una silueta conocida avanzar por la acera opuesta. Un hombre, alto, con un paraguas negro y el paso decidido, cruzaba la calle esquivando charcos. A medida que se acercaba, Marcos reconoció aquel rostro, Alejandro, un antiguo conocido de un taller literario al que había asistido años atrás. No era un amigo íntimo, pero recordaba perfectamente las conversaciones que habían compartido sobre poesía, autores olvidados y tardes de café en aquel local pequeño del barrio. Alejandro también pareció reconocerlo, pues su expresión se suavizó al verlo. Sin perder el paso, se aproximó hasta quedar frente a él, protegido bajo su paraguas. El contraste era evidente. Mientras Marcos estaba empapado, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello goteando, Alejandro parecía casi intacto, apenas salpicado por unas gotas que resbalaban por el tejido impermeable. «Vaya, Marcos», dijo Alejandro, con un tono que mezclaba sorpresa y algo más difícil de identificar. «Menudo temporal». Marcos sonrió con incomodidad, sintiéndose observado, consciente de su aspecto. La lluvia golpeaba fuerte a su alrededor, como si quisiera acelerar cualquier decisión. Antes de que pudiera contestar, Alejandro echó una mirada rápida a la calle desierta, como evaluando la situación, y luego volvió a fijar la vista en él. «No deberías quedarte aquí, vas a terminar empapado, más de lo que ya estás. Ven, mi piso está cerca, podemos esperar a que pase lo peor». El ofrecimiento sonó natural, pero había algo en su forma de decirlo que añadió un matiz de intriga. No era solo un gesto de cortesía. Había en su mirada un interés silencioso, una especie de curiosidad intensa que Marcos no supo si interpretar como simple preocupación o como algo más. El corazón le dio un vuelco inesperado. La lluvia parecía intensificarse, como si el cielo quisiera empujarle a tomar una decisión rápida. Marcos vaciló. Recordaba a Alejandro como alguien perspicaz, con una presencia que imponía sin necesidad de alzar la voz. La idea de ir con él no le resultaba desagradable, pero algo en la situación, el aislamiento de la calle, el sonido atronador del agua, la forma en que Alejandro lo observaba esperando una respuesta, le generaba una tensión distinta, difícil de definir. Un trueno rompió el momento, seguido por un relámpago que iluminó fugazmente la escena, las fachadas brillantes por el agua, las gotas suspendidas en el aire, y los ojos de Alejandro, fijos en él. «Vamos», añadió Alejandro, inclinando el paraguas para cubrirlo también a él. «Aquí te vas a congelar». La fuerza del agua golpeando el asfalto hacía imposible escuchar con claridad, así que Marcos asintió casi por instinto. Sentir el cobijo inmediato bajo el paraguas fue como entrar en otro espacio, más reducido, donde el ruido de la tormenta parecía lejano, y solo quedaban el calor de la proximidad y el leve roce de los hombros al caminar juntos. A su alrededor, la ciudad parecía desierta, como si la lluvia hubiese barrido a cualquier testigo. Las luces de las farolas se reflejaban en los charcos y distorsionaban las siluetas, creando un paisaje donde lo real y lo imaginado se confundían. Mientras avanzaban, Marcos no podía evitar preguntarse por qué, después de tanto tiempo sin verse, el destino había decidido cruzarlos justo en ese momento, bajo esa tormenta. Y aunque aún no sabía si aceptar aquella invitación sería un error o una oportunidad, algo en su interior le decía que esa noche no terminaría de forma previsible.
El calor del interior fue un contraste inmediato con el frío cortante que había dejado la tormenta. Alejandro cerró la puerta tras ellos y el sonido del agua golpeando la calle se volvió un eco lejano. El recibidor estaba tenuemente iluminado por una lámpara de pie que proyectaba una luz cálida sobre las paredes, y un leve aroma a té de hierbas y madera vieja flotaba en el aire. Sin prisa, Alejandro le indicó a Marcos que dejara su chaqueta en el perchero. El goteo de su ropa mojada sobre el suelo se mezclaba con el crepitar suave de un tocadiscos que giraba en algún punto de la casa, emitiendo una melodía lenta y envolvente, de esas que parecen invitar a hablar despacio. Caminaron hasta el salón, un espacio acogedor donde las estanterías repletas de libros en distintos tamaños ocupaban casi toda la pared principal. Había títulos conocidos y otros que parecían rarezas encontradas en mercadillos o librerías de viejo. Marcos, todavía con las manos frías, se sintió fuera de lugar al principio, pero el ambiente, lejos de intimidarlo, lo envolvía en una calma extraña, como si cada objeto allí tuviera una historia que se podía escuchar si uno prestaba atención. Alejandro desapareció un instante y regresó con una bandeja en la que había 2 tazas humeantes. El aroma a té de manzanilla con un toque de canela llenó el espacio. Sin decir nada, dejó una taza frente a Marcos y tomó asiento en un sillón frente a él, aunque no demasiado lejos, lo justo para que sus voces no tuvieran que elevarse. El murmullo de la música se mezclaba con el leve silbido de la tetera aún caliente sobre la mesa auxiliar. Hace años que no nos veíamos, comentó Alejandro, girando un poco la taza entre las manos. ¿Sigues escribiendo? Marcos sonrió apenas, mirando el vapor que se elevaba desde su bebida. Menos de lo que quisiera. Supongo que, perdí un poco la costumbre. Alejandro asintió, como si comprendiera más de lo que las palabras decían. Es fácil dejar de hacerlo cuando uno siente que no hay espacio para decir lo que realmente piensa. Aquella frase resonó más de lo que Marcos esperaba. Levantó la vista y encontró la mirada de Alejandro fija en él, no con juicio, sino con una atención que incomodaba y atraía al mismo tiempo. No siempre es fácil mostrarse tal cual eres, dijo Marcos después de un silencio. La mayoría del tiempo la gente espera que encajes en una idea que ellos ya tienen. Y si no lo haces, bueno, simplemente te dejan de mirar. Alejandro dejó la taza sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. O te miran demasiado, pero no por quién eres, sino por lo que representas para ellos. Marcos sintió un nudo en la garganta. No estaba seguro de por qué aquella conversación, que parecía casual, estaba tocando fibras tan profundas. Tomó un sorbo de té, buscando un momento para ordenar lo que quería decir. Afuera, el golpeteo de la lluvia se había vuelto más suave, pero cada tanto un trueno lejano recordaba que la tormenta seguía viva. Recuerdo el taller, dijo finalmente. Me gustaba porque ahí, no tenía que fingir tanto. Podía hablar de lo que sentía a través de un poema y nadie me preguntaba nada. No me señalaban. Era un lugar donde no me sentía extraño. ¿Y fuera de allí? Preguntó Alejandro, sin apartar la mirada. Marcos soltó una risa corta, amarga. Fuera de allí era otra historia. Era el chico callado. El que prometía, pero no destacaba. Y con el tiempo me convencí de que era más fácil quedarme en ese papel. Invisible. Seguro. Alejandro se recostó en el sillón, como si estuviera procesando cada palabra. La seguridad a veces es solo una jaula bien decorada. Ese comentario hizo que Marcos desviara la mirada hacia la ventana. La luz de una farola se filtraba en líneas verticales a través de las cortinas, y las gotas resbalaban en la superficie del cristal como si intentaran entrar. No siempre es cuestión de valentía, continuó Marcos, su voz más baja. A veces es cuestión de cansancio. Te cansas de pelear contra la versión que la gente quiere de ti. Y cuando te cansas, simplemente aceptas el papel. Pero el papel no eres tú, replicó Alejandro. Y lo sabes. La tensión en el aire creció, aunque no era una tensión incómoda. Más bien, era como si cada palabra abriera una puerta que Marcos no había cruzado en años. Sintió que aquel salón, con sus estanterías abarrotadas, su música suave y el aroma a té, se había convertido en un espacio suspendido en el tiempo, un lugar donde podía decir cosas que en cualquier otro momento se le quedarían atrapadas en la garganta. ¿Alguna vez te has sentido así?, preguntó Marcos, casi como un desafío. Alejandro no respondió de inmediato. Tomó otro sorbo de té, lo dejó sobre la mesa y cruzó las manos sobre las rodillas. Claro que sí. Y más veces de las que me gustaría admitir. A veces, la gente cree que porque uno aparenta tenerlo todo controlado, no carga con nada. Pero todos llevamos nuestras propias sombras. Las palabras flotaron entre ellos como una verdad incómoda. Marcos sintió una mezcla de curiosidad y prevención. Había algo en la manera en que Alejandro hablaba, en la calma con la que exponía sus pensamientos, que lo empujaba a seguir escuchando. No era una conversación ligera,
era una disección silenciosa de cosas que normalmente quedaban enterradas. El tocadiscos cambió de pista, y una melodía más lenta llenó el salón. La lluvia golpeaba con suavidad, como un aplauso lejano. Marcos se recostó un poco, sin apartar la mirada de Alejandro. A veces pienso que si me mostrara como soy, no quedaría nadie, confesó, sin saber muy bien de dónde había salido esa frase. Alejandro mantuvo el silencio unos segundos antes de responder. Y a veces pienso que si no lo haces, nunca sabrás quién se quedaría de verdad. Marcos tragó saliva, sintiendo que la conversación había llegado a un punto del que no había vuelta atrás. No sabía si Alejandro pretendía seguir indagando o si simplemente quería dejarle pensando, pero lo cierto es que la intensidad en sus palabras y la forma en que lo miraba hacían que el resto del mundo pareciera muy lejano. Y aunque no lo admitiría en voz alta, parte de él no quería que aquella noche terminara todavía. El salón pareció encogerse cuando la música cambió a un hilo aún más tenue y la tormenta, como si hubiera comprendido que allí dentro se estaba rozando algo frágil, bajó su intensidad hasta convertirse en un murmullo persistente. Marcos notó que el vapor que salía de su taza se agotaba y que el calor que lo había reconfortado minutos antes se transformaba en otra cosa, un calor distinto, más cercano a la inquietud que al abrigo. Alejandro no se movía, sostenía la mirada con una paciencia que no apremiaba, y sin embargo, empujaba. El reloj de pared marcó un minuto entero con un clic casi imperceptible, y en ese intervalo, Marcos sintió que se abrían en su interior cajones que había cerrado hacía años, con etiquetas torpes como «no ahora», «no conviene» o «no eres ese». Hubo un silencio breve, definido, y entonces Alejandro habló, con esa voz que parecía haber sido pulida por muchos inviernos: «No tienes que justificar quién eres». La frase cayó en el espacio como una moneda pesada dentro de un vaso. No fue un consejo ni una sentencia de manual, fue un enunciado que venía con la carga de quien ha tenido que repetírselo a sí mismo demasiadas veces. Marcos sintió primero una resistencia natural, un reflejo de defensa, el impulso de encogerse de hombros, de restarle importancia, de bromear para desviar. Pero en lugar de eso, el cuerpo reaccionó antes que el pensamiento, la espalda dejó de estar rígida, las manos, apretadas sobre la cerámica tibia, se relajaron sin permiso, y la respiración, que había mantenido sin darse cuenta en una especie de apnea, bajó al ritmo de la música. «No tienes que justificar quién eres», repitió mentalmente, y la frase dejó de ser de Alejandro para hacerse carne en su propia voz interior, como si siempre hubiera estado ahí esperando ser pronunciada en alto por alguien que no se asustara al oírla. Quiso responder con algo a la altura de ese gesto, pero las palabras se negaron a formar filas. En su lugar llegaron imágenes sueltas, no cronológicas, dispares como páginas arrancadas, el patio del instituto donde aprendió a hacerse pequeño, la primera vez que alguien rió de una forma que aún hoy no sabía si había sido burla o nervios, la reunión familiar en la que decidió no corregir a nadie porque el cansancio de explicar era más fuerte que la necesidad de existir, el taller literario en el que Alejandro había sido apenas una presencia atenta al fondo, un lector que escuchaba con la cabeza ladeada como si cada poema fuese una puerta. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que todas esas versiones suyas, el que asiente, el que calla, el que evita, estaban exhaustas, como si llevaran años sosteniendo un muro que ya no protegía de nada. ¿Y si no sé cómo hacerlo?, preguntó finalmente, apenas audible, sin mirar a Alejandro, más para el aire que para él. ¿Y si un día hablo y no queda nadie? Alejandro no interrumpió el silencio posterior a la pregunta. No hubo un «claro que quedará gente», no hubo un manual de autoayuda improvisado, no hubo una promesa de salvación. Solo el cuidado incómodo de quien entiende que las respuestas fáciles son una forma más de cierre. Cuando al fin habló, lo hizo con una calma que no tenía prisa, dijo que no se trataba de incendiar puentes ni de convertirse de golpe en una bandera, que a veces dejar de esconderse empezaba por un gesto pequeño, por no disculparse cada vez que una palabra propia pedía salir, por decir no cuando ofrecían una versión de uno que no coincidía con el espejo, por dar un paso hacia la luz aunque fuera un paso torpe. Marcos escuchó y sintió que la provocación estaba justo ahí, no era el reto de enfrentarse al mundo de una vez por todas, sino el atrevimiento de dejar de pedir perdón por existir. Reparó entonces en detalles mínimos que hasta ese momento no habían contado, el borde gastado de la alfombra cerca del sofá, evidencia de alguien que camina pensando, una nota a lápiz en el lomo de un libro, volver a esta página en días nublados, la forma en que el tocadiscos, al girar, emitía un susurro casi humano. Todo eso parecía decirle sin palabras que había espacios en el mundo donde la demora era bienvenida, donde uno podía quedarse el tiempo suficiente para reconocerse. Y sin embargo, junto a esa calma apareció una tensión nueva, una especie de vértigo. Si de verdad aceptaba la frase, si la hacía suya, tendría que asumir las consecuencias de no esconderse, y no sabía aún qué significaba eso al amanecer,
cuando la lluvia remitiera y la ciudad recuperara su ruido habitual. He pasado años intentando que no me miraran demasiado, admitió, con la voz más firme. Domestiqué mis respuestas, recorté mis frases, aprendí a entrar en conversaciones como quien pasa por una puerta estrecha. Funcionó, al menos para no molestar. Pero ahora siento que ya no sé cómo ocupar el espacio que me corresponde sin pedir permiso. Alejandro apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos, como si quisiera darle materia a la escucha. Dijo que ocupar ese espacio no era invadir, que el permiso ya lo traía de serie, que la tarea era sostenerlo aun cuando las miradas ajenas temblaran un poco al principio. Habló de lecturas que le habían movido el suelo y de tardes en las que escribir 2 líneas había costado tanto como cruzar una plaza llena. Lo dijo sin ensayar épicas ni nombrar héroes, lo dijo desde el lugar exacto donde algo temblaba, y aún así, seguía en pie. Marcos notó que la palabra, sostener, le calzaba como ninguna otra, no prometía fuegos artificiales ni grandes gestos, pero sí una constancia que, sumada, cambiaba el mapa. Afuera, una ráfaga de aire agitó las ramas de los naranjos de la calle y el olor a cáscara húmeda se coló por una rendija de la ventana. La ciudad parecía contener la respiración con ellos. Marcos dejó la taza en la mesa, y por primera vez en esa noche, permitió que el silencio no fuera una trinchera sino una plataforma. Se escuchó a sí mismo decir que había cosas que quería empezar a nombrar sin pedir disculpas, sus gustos, sus cansancios, sus elecciones, su forma de querer. No buscó la confirmación de Alejandro y, sin embargo, sintió que la tenía. Tuvo miedo, claro, porque el miedo no se va con una frase, pero notó que el miedo podía convivir con el deseo sin devorarlo, que ese deseo, antiguo, paciente, postergado, empezaba a desperezarse como un animal que ha hibernado demasiado. La provocación cambió de forma, ya no era la tentación de cruzar límites por el mero gesto, sino la osadía de reconocer que su vida le pertenecía. Marcos pensó en los próximos días como si fueran páginas sin subrayar, en las conversaciones que evitaría por costumbre y quizá merecieran, esta vez, su voz completa, en la posibilidad de decir no a lo que lo encogía y sí a lo que lo hacía respirar hondo. Se sorprendió imaginando el primer momento en que tendría que sostenerse ante una broma que antes habría dejado pasar, ante una invitación que no quería aceptar, ante una expectativa ajena que ya no iba a cargar. No eran batallas espectaculares, pero cada una llevaba dentro la misma semilla de esa frase que había escuchado y aceptado: no tienes que justificar quién eres. Alejandro, que parecía percibir el movimiento interno aunque no necesitara confirmarlo, recogió la bandeja con un gesto tranquilo y la dejó en la cocina. Al volver, no añadió discursos. Se sentó de nuevo y cambió el disco, dejando que una pieza sin letras, hecha solo de cuerdas y aire, llenara la habitación sin saturarla. Ese cuidado, no invadir el momento con más palabras, no sellar con conclusiones lo que estaban haciendo, fue la garantía silenciosa de que lo que había ocurrido no era una escena grandilocuente sino un comienzo. Marcos le agradeció sin pronunciar la palabra gracias, lo hizo con una mirada limpia, con la postura menos defensiva, con el simple acto de permanecer un poco más en ese lugar sin disfraz. La tormenta decidió entonces regalarles una tregua. Se escuchó el goteo ordenado de los canalones, el rumor espaciado de los coches a lo lejos, el latido normal de una ciudad que siempre vuelve a su rutina. El reloj marcó otra vez el paso del tiempo, pero ahora el clic no sonó como un recordatorio implacable sino como el compás de algo que se acaba de anclar. Marcos se levantó, caminó hasta la ventana y apartó apenas la cortina. El brillo de la calle mojada devolvió una luz que no era severa, era una luz nueva, suficiente. Se vio reflejado difuso en el cristal, y por primera vez en mucho, no sintió la urgencia de justificar ese reflejo. Sentía el peso de decisiones por tomar, sí, y el filo de miradas que tal vez no serían amables, pero también la certeza oblicua de que podía soportarlo. Detrás, percibió la presencia serena de Alejandro, no como una sombra que condiciona, sino como una certeza lateral, alguien que había dicho la frase en el momento exacto, y después había sabido callar. Cuando volvió al sofá, tomó aire como quien sale a la superficie después de un buceo prolongado. No había promesas ni manifiestos ni declaraciones ceremoniosas, y sin embargo todo había cambiado. La música siguió su curso, ni triunfal ni triste. El salón recuperó la normalidad doméstica que tiene cualquier lugar habitado, con sus marcas de uso y su discreta dignidad. Marcos se permitió un pensamiento que le supo a desafío y a calma al mismo tiempo: quizá no necesitaba que el mundo aplaudiera su verdad para que ésta fuera legítima. Quizá bastaba con sostenerla, paso a paso, incluso cuando temblara. Y en esa idea, que no levantaba la voz y sin embargo lo llenaba, había una promesa íntima, una provocación dirigida a sí mismo: mañana, cuando la lluvia sea solo un olor en el aire, empezaré a caminar sin pedir perdón por cada huella.
La semana siguiente llegó con un sol tibio que hacía brillar las aceras mojadas, como si la ciudad quisiera borrar cualquier rastro de la tormenta. Sin embargo, Marcos llevaba consigo algo que no se borraba con la luz ni con el paso de los días. La frase de Alejandro seguía flotando en su mente, empujándolo a mirar su rutina con otros ojos. Se sorprendía a sí mismo hablando un poco más en clase, respondiendo sin dudar cuando antes prefería encogerse de hombros. No era un cambio brusco, pero sí visible para quienes lo conocían, y tal vez por eso, en cuestión de días, comenzó a percibir miradas distintas, más largas, como si intentaran descifrar un enigma que no sabían que existía. Fue en la cafetería de la facultad donde llegaron las primeras señales. Marcos estaba de pie junto a la barra esperando su café cuando escuchó, a 2 mesas de distancia, una risa ahogada seguida de un susurro demasiado evidente. No alcanzó a oír todas las palabras, pero entre el murmullo llegó nítida la frase, desde aquella tormenta. Sintió una punzada de alerta. Giró la cabeza lo justo para confirmar lo que sospechaba. Eran 2 compañeros del curso pasado, conocidos más por su habilidad para coleccionar rumores que por su dedicación al estudio. Ambos lo miraron un instante antes de fingir que revisaban sus teléfonos. No había acusaciones directas ni insultos, solo ese tono insinuante que deja espacio para que la imaginación haga el trabajo sucio. A lo largo de los días, ese patrón se repitió en distintas formas: un comentario lanzado al pasar, una sonrisa cargada de sobreentendidos, una pregunta formulada con aparente inocencia. Una tarde, al entrar en la biblioteca, oyó como alguien decía en voz baja, «Ahí viene», justo antes de que el silencio se cerrara como una puerta. Eran señales pequeñas, pero acumuladas se convertían en un peso que buscaba doblarlo hacia su antigua postura encogida. Y, sin embargo, algo en él había cambiado. Las frases y las miradas ya no le provocaban la misma parálisis. Ahora, en lugar de huir, se quedaba en el sitio, dejando que el rumor se disipara por falta de eco. Alejandro, por su parte, parecía ajeno a todo aquello o tal vez fingía no notarlo. Lo saludaba cuando coincidían en la calle con la misma naturalidad de siempre, sin bajar la voz ni modificar el gesto. Esa actitud de no esconderse se volvió, para Marcos, una especie de ancla. Cada vez que la incomodidad amenazaba con hacerle retroceder, recordaba esa imagen, Alejandro cruzando la plaza sin prisa, sin agachar la cabeza, como si nada de lo que otros pensaran pudiera alterar la dirección de sus pasos. Era un ejemplo silencioso, pero efectivo. Una tarde, en el pasillo de la facultad, un conocido se le acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Se te ve mucho últimamente por el barrio de San Vicente», dijo, como si el dato fuera trivial. «Buenas zonas para pasear, o para hacer visitas». El tono estaba cargado de ese tipo de insinuación que busca provocar una reacción. Marcos sostuvo la mirada unos segundos, lo justo para que el otro sintiera el peso del silencio, y respondió con calma: «Me gusta ir donde me siento bien. No hay más misterio». Luego se dio media vuelta y siguió su camino, dejando tras de sí una incomodidad que no le pertenecía. En los días siguientes, notó que no todos los comentarios eran maliciosos. Había miradas curiosas, incluso algunas que parecían de reconocimiento, como si su nueva forma de andar por los pasillos, más erguido, hubiera despertado cierto respeto silencioso. Eso, lejos de tranquilizarlo por completo, le recordó que cualquier cambio verdadero incomoda tanto como inspira, y que aceptar ser visto conlleva aceptar también que no todos aplaudirán lo que ven. Una noche, mientras caminaban por una calle tranquila, Alejandro le preguntó si había sentido alguna presión por parte de la gente. Marcos, que en otro tiempo habría minimizado la respuesta, decidió decir la verdad. Contó lo de los susurros, las preguntas disfrazadas, los gestos que buscaban colocarlo en una posición defensiva. Alejandro escuchó sin interrumpirlo, con esa atención que no pide explicaciones, y cuando Marcos terminó, se limitó a decir: «No dejes que ellos te cuenten quién eres. Esa es la manera más rápida de volver a la jaula». Ese consejo no sonó como una orden, sino como un recordatorio de algo que Marcos ya sabía desde aquella noche de la tormenta. La resistencia, comprendió, no siempre se libra con grandes gestos, a veces consiste en mantener el paso firme, en no modificar el rumbo por miedo a las sombras que otros proyectan. Sintió que esa era la provocación más peligrosa de todas: caminar como si las voces detrás no existieran, no porque uno sea invulnerable, sino porque ha decidido que no merecen el poder de dictar su forma de vivir. Al día siguiente, al cruzar el patio central de la facultad, volvió a oír risas en un rincón. Esta vez no aceleró el paso ni bajó la vista, pasó junto a ellos con la misma calma con la que se cruza una fuente encendida, consciente del ruido, pero sin detenerse a analizar cada gota. Y aunque las palabras no cesaron de inmediato, notó que algo había cambiado. Tal vez porque la falta de reacción es un muro que el rumor no sabe escalar, o porque la seguridad, incluso cuando es nueva y frágil,
tiene una forma extraña de contagiarse. Ese día, al llegar a casa, se sirvió un café y abrió un cuaderno que llevaba meses vacío. Escribió una sola frase en la primera página: no volveré a vivir con miedo. La tinta aún estaba fresca cuando sonó su teléfono con un mensaje de Alejandro: caminamos mañana. Marcos sonrió, sintiendo que la respuesta ya estaba escrita en esa página, y que su vida, de aquí en adelante, sería un ejercicio constante de sostener esa decisión, incluso cuando el mundo intentara empujarlo de vuelta a la sombra. La tarde caía lenta sobre Sevilla, y el Guadalquivir brillaba bajo una luz dorada que parecía filtrarse desde otro tiempo. Las aguas arrastraban reflejos de naranjas y rosados, y el aire llevaba consigo un olor fresco, mezcla de río y piedra mojada. Marcos caminaba junto a Alejandro por el paseo fluvial, escuchando el crujido pausado de la grava bajo sus pasos. No había prisa. Era uno de esos momentos en que el tiempo se dilata y el mundo exterior parece no reclamar nada. El murmullo lejano de las conversaciones en las terrazas y el rumor de alguna bicicleta pasando se mezclaban con el sonido bajo del agua contra los muros del cauce. Marcos pensaba en lo curioso que era llegar hasta ahí, después de todo lo que habían sorteado en las últimas semanas. Sentía que aquella caminata era una especie de declaración no escrita. Estar ahí, a la vista de todos, sin excusas ni maniobras para ocultarse, era un acto en sí mismo. No había gestos grandilocuentes, pero sí una certeza silenciosa que los acompañaba, como un pulso constante entre ambos. A veces me pregunto si todo esto vale la pena, dijo Marcos, mirando el río sin girar la cabeza. No me refiero a nosotros, sino a esta forma de vivir, sin bajar la mirada. Alejandro lo observó de reojo, con esa calma que no oculta la intensidad. Depende de que entiendas por valer la pena, respondió. Si es comodidad lo que buscas, no. Pero si es dormir tranquilo, entonces sí. Marcos sonrió, una sonrisa corta, más de reconocimiento que de alegría. Sabía que Alejandro no hablaba de un ideal perfecto, sino de una elección diaria, a veces incómoda, a veces desafiante. Lo único que tengo claro, continuó Alejandro, es que no quiero gastar mi vida escondiéndome. Ya lo hice una vez. Y sé lo que se pierde en ese silencio. El viento sopló más fuerte, agitando la superficie del agua y trayendo consigo un leve olor a sal de algún rincón lejano. Marcos sintió que aquellas palabras se quedaban suspendidas entre ellos, como si el aire las sostuviera para que no se las llevara del todo. Yo tampoco quiero volver atrás, dijo, más para sí que para Alejandro. Pero no me engaño, habrá días en que todo esto se sienta más pesado que hoy. Por eso no se trata de prometer lo imposible, replicó Alejandro. No voy a decirte que siempre será fácil, ni que nunca vamos a dudar. Lo único que puedo decir es que, incluso en esos días, quiero seguir eligiendo este camino. Marcos lo miró entonces, y esa simple declaración le pareció más sólida que cualquier juramento adornado. No eran palabras dichas para tranquilizar, eran un compromiso con la verdad, incluso cuando la verdad doliera. Siguieron caminando, y a cada paso el sol descendía un poco más, tiñendo de cobre las fachadas del otro lado del río. Pasaron junto a un grupo de jóvenes que reían fuerte, alguno los miró con curiosidad, tal vez reconociendo a Marcos, pero ninguno de los dos cambió el paso. No hubo desvíos ni titubeos. En un recodo del paseo, se detuvieron. Desde allí se veía el puente iluminado por las primeras farolas y el reflejo tembloroso de la luz sobre el agua. Marcos apoyó los codos en la barandilla, sintiendo el metal frío bajo las manos. Quiero que mi vida tenga cosas que me pertenezcan de verdad, dijo, sin apartar la vista del río. No prestadas, no concedidas por otros, sino mías. Y no quiero sentir que debo pedir permiso para vivirlas. Alejandro asintió despacio. Eso no es un deseo, dijo. Eso es una decisión. Hubo un silencio que no fue incómodo, sino necesario. La gente pasaba a su alrededor, cada uno inmerso en su propio rumbo. Algunos miraban de reojo, otros ni siquiera reparaban en ellos. Marcos sintió que ahí estaba la prueba, el mundo no se detenía para juzgarlos, y si alguien lo hacía, no importaba tanto como había creído antes. El cielo empezaba a oscurecer, y un tono violeta se extendía sobre el horizonte. Alejandro rompió el silencio, sigamos caminando. No quiero que esta sea una tarde que recordemos por lo que dejamos de hacer. Se incorporaron y retomaron el paso, esta vez más despacio, como si la intención fuera que la distancia hasta el próximo punto de encuentro se alargara lo más posible. No hablaban todo el tiempo, a veces el silencio decía más que cualquier frase. La tensión que había marcado sus primeros encuentros se había transformado en otra cosa, no menos intensa, pero sí más estable, como un fuego que ya no teme apagarse a la primera ráfaga. Cuando el puente quedó atrás y las luces del paseo se encendieron del todo, Marcos tuvo claro que esa caminata era un pacto, aunque no hubiera sido pronunciado.
Era la elección consciente de no vivir a medias, de no dejar que el miedo dictara la dirección. No había garantías ni promesas de eternidad, pero sí un acuerdo firme, caminar a la vista de todos, eligiéndose cada día, sin bajar la mirada. El río siguió su curso, indiferente a las conversaciones humanas, llevando en silencio reflejos de luz y sombra. Y mientras el agua se alejaba, también lo hacía el peso de lo que un día los obligó a ocultarse. Lo que quedaba era más simple y, a la vez, más difícil, sostener la decisión, paso tras paso, sin perder de vista que, a veces, la mayor provocación es vivir exactamente como uno ha elegido hacerlo.